gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Quiero el día de hoy invitarle a que, así como está sentado, me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 6 al 7. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Cuando lo tenga, te voy a invitar a que se ponga en pie cuando ya tenga la palabra de Dios. Reverencia a la Escritura. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 6 al 7. Voy a invitar a todos los hermanos que están allá atrás. Por favor, busquen un lugar. Hay muchos lugares en medio de las sillas, así que voy a pedir a todos los hermanos en la parte de atrás, nadie se quede parado y que busquen un lugar en el nombre del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 6 al 7. Quiero que lo podamos leer en la Nueva Versión Internacional, por favor. Quiero que lo siga con su vista, hermanos. Usted lo puede seguir en la Reina Valera, pero yo quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios así: no está aquí, ha resucitado. Escuche bien. No está aquí, ha resucitado. Y recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén. Una vez más. No está aquí, ha resucitado. ¿Puede decir conmigo, ha resucitado? Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban ustedes en Galilea. Y el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitar. Levante sus manos en nombre de Jesús. Con esa reverencia oremos al Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos. Te podemos escudriñar tu palabra, pero donde el día de hoy celebramos que tú te levantaste de los muertos, que tú, Señor, tienes todo el poder y la autoridad, descendiste a las profundidades, Señor, tomaste autoridad, Señor Jesucristo, ante la muerte y el Hades, Señor, y nos has dado la libertad, Señor, de reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú no hubieras muerto en esa cruz, nosotros no tuviéramos, Señor, una oportunidad de esperanza y una oportunidad de salvación y vida eterna. Pero hoy te damos gracias de que hayas pagado el precio y hayas llevado tu vida hasta aquel lugar donde entregaste tu vida. Vertiste tu sangre, Señor. Entregaste tu vida por nuestros pecados. Por tu llaga fuimos sanados y curados. Pero hoy celebramos, Señor, de que tú no solamente moriste, sino que al tercer día resucitaste y estás entre nosotros, vivo, Señor, y reconocemos que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en la cual nosotros podamos ser salvos, y ese nombre eres tú, Señor Jesús. Es tu nombre, Jesucristo, que has entregado tu vida por nosotros. Te agradecemos, amantísimo Señor, por esta oportunidad de celebrar el día de hoy, y que el día de hoy nuestro corazón pueda entender la gran importancia del poder de tu resurrección,
que nos da la oportunidad de la vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero que levante sus manos y me ayude a entonar este canto. Por las llagas de Jesús. Levante sus manos al cielo. Mis dolencias Él llevó. Hoy te recordamos en nuestro corazón. Fue la sangre que Él vertió. Pero vivimos confiados de que tú sigues sobre Que nosotros. mis culpas Él lavó. Gracias por tu sacrificio, Señor. Por la sangre de Jesús. Aleluya. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz Aleluya, Jesús. que mi libertad compró. Aleluya. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Una vez más, por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús. Quiero que ponga su mano derecha en su corazón. Mi conciencia Él llevó. Gracias, Señor, por resucitar de entre los muertos. Fue la sangre que Él vertió. Oh, que mis culpas se lavó. Que mis culpas Él lavó. Oh, Jesús. Por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Dígalo fuerte con su corazón. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Y por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo veremos, es una promesa. A Jesucristo yo veré. Lo veremos cara a cara. Cuando Él descienda en su trono. Y cuando desciendan las nubes lo veremos. Y todo ojo le verá. Y
todos nos rendiremos y alabaremos al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Tome asiento, hermanos. Hoy quiero predicarles unidos en el poder de su resurrección. ¿Puedo repetirlo conmigo? Unidos por el poder de su resurrección. Y hay algo más tremendo, no hay algo más hermoso que el poder de su resurrección. Y el día de hoy quiero enseñarles algunas razones para poder comprender el poder estar unidos en el poder de su resurrección. La palabra nos enseña razones poderosas por las cuales seguir a Jesús aún en este tiempo. La Pascua es un día festivo donde nosotros los cristianos celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Así como el domingo pasado inició Domingo de Ramos, Jesús entró triunfante a Jerusalén, y donde esos días estuvo predicando y enseñando la palabra de Dios. Mucha gente lo recibió con algarabía, con gozo. Lo recibió gritando Hosana al Hijo de David. Lo recibieron, hermanos, como Él se merecía. Y cuando se acercaba el momento crucial de Él entregar su vida, y entregar su vida a causa de nuestros pecados por medio de la muerte y muerte de cruz, nuestro Señor no tuvo ninguna queja. Él no recibió nada a cambio de nosotros. Y este día, que el día de hoy celebramos que Jesús resucitó al tercer día, hoy tenemos que estar nosotros contentos. Tenemos que estar victoriosos y tenemos que reconocer que a través de la historia, 2016 años han pasado desde que Jesús entregó su muerte, entregó su vida y entregó a causa de nuestros pecados. Pero 2016 años donde su poder sigue vigente, donde su palabra no se ha abrogado, donde sus promesas permanecen, y donde aquellos que creemos en el Señor celebramos que Jesús murió, pero también resucitó. Y el día de hoy no hay por qué estar tristes ni estar angustiados. Tal vez cambiar el horario del culto es un poquito fuera de nuestro contexto, ¿verdad? Muchos de ustedes trabajan largas horas y a veces uno quiere descansar, pero una vez al año no hace daño levantarnos de mañana y adorar a Dios. Yo espero que para el siguiente año podamos tener el culto a las 5 de la mañana y ustedes puedan venir a alabar a Dios, porque la palabra de Dios nos menciona que cuando llegaron aquellos hombres de Emaús que iban por el camino, y Jesús, hermanos, al tercer día su cuerpo ya no estaba en aquella tumba. Y cuando aquellos hombres, discípulos del Señor, iban rumbo a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Jesús se paró en medio de ellos, pero Jesús hizo algo en su vida, hizo que ellos no reconocieran que era el maestro, pero les hablaba de la escritura y ellos le decían: no sabes tú que lo que se habla últimamente, la noticia que está recorriendo el mundo, que Jesús murió,
discípulos iban tristes por ese camino hacia Emaús. Pero Jesús se les acercó y les hizo entender que era necesario que el Hijo del Hombre, hermanos, muriera a causa de nuestros pecados, porque de esa manera la única manera que nosotros pudiéramos obtener la salvación y la vida eterna que Dios preparó de antemano para aquellos que creen en su nombre. Cuando llegó la noticia, los discípulos que estaban angustiados, los evangelios relatan que llegaron aquellos hombres y les dijeron que Jesús se les había aparecido. Inmediatamente las mujeres de madrugada, corrieron a la tumba de Jesús, pero se encontraron con algo asombroso. La piedra que tapaba la tumba de Jesús estaba removida. Y ellas buscaban el cuerpo de Jesús, pero Jesús ya no estaba en esa tumba. Y cuando ellas se turbaban en su corazón pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús, unos ángeles, unos varones de Dios se le aparecieron a aquellas mujeres y les dijo con estas palabras: ¿a quién buscáis? ¿Ha resucitado? ¿Por qué buscáis a aquel que ha resucitado de entre los muertos? Corran y vayan con sus hermanos y testifiquen que Jesús ha resucitado. Aquellas mujeres corrieron inmediatamente y en el lugar donde se encontraban los discípulos de Jesús y los apóstoles del Señor, las mujeres les decían lo que había acontecido. Y cuando las mujeres comentaban lo que había sucedido, hermanos, Pedro inmediatamente corrió también a buscar, hermanos, si era cierto lo que estas mujeres le estaban diciendo. Estas mujeres de mañana fueron porque querían preparar con aceites y con perfumes aromáticos y ponérselos como bálsamos para que el cuerpo de Jesús oliera fragante. Pero no hay mejor perfume, o no hay perfume mejor que Él haya resucitado de entre los muertos. Primicias para nosotros que creemos en Jesús de Nazaret, porque esa es la promesa dada para los que creen. Y esa es la promesa, y el día de hoy predicamos que nuestro Dios no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado de entre los muertos. Primicias para nosotros que hemos creído, porque el día que entreguemos nuestra vida, sea, hermanos, en carne, o sea que el Señor venga por nosotros, le veremos en las nubes o seremos resucitados. Pero esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe que hay algunas razones poderosas para estar unidos en el poder de su resurrección? Nosotros creemos que Jesús, hermanos, sigue vivo en medio de nuestros corazones. ¿Y sabe por qué creemos que Jesús sigue vivo? Porque, hermanos, a pesar de que no lo podemos ver ni tocar, hermanos, lo podemos sentir, porque su Espíritu Santo sigue manifestándose en ese tiempo. Su promesa de su Espíritu, hermanos, aquel Consolador, aquel Paracletos, que el Señor le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén la venida del Consolador, aquel que les anunciará todo lo que yo les he dicho, les confirmará, y ustedes recibirán poder de lo alto para testificar lo que el Señor ha hecho sobre nosotros. Hay algunas razones que quiero enseñarles en esta mañana de estar unidos en el poder de su resurrección. Número uno, la resurrección de Cristo significa que somos justificados por Dios. Escúcheme bien. La resurrección de Jesús nos muestra a través de la Escritura que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice la palabra de Dios: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esto quiere decir que
por causa de nuestros pecados la humanidad estaba separada de Dios y es incapaz de tener una relación personal con Él. Lo menciona Romanos 6:8, lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Y la escritura nos dice, la palabra de Dios en Efesios, que éramos por naturaleza hijos de ira. Y el pecado nos separaba de la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, a través de Jesús vio nuestra condición humana, y a través de ver nuestra condición humana y que estábamos muriendo por medio del pecado, entonces Jesús tuvo que pagar el precio por nosotros. Si hay algo que tenemos que agradecerle a Dios, es que somos justificados por medio de la fe. Aquel que cree por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos, y se arrepiente de sus pecados, inmediatamente recibimos el perdón divino, hermanos, y nosotros reconocemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso, hermanos, el diablo ya no tiene autoridad sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios. A aquellos que hemos recibido, hermanos, y nos hemos lavado por medio de la sangre de Jesús, por medio del bautismo en su nombre, nosotros, hermanos, somos justificados por su sangre, por medio de la fe. Su sangre nos limpia y nos perdona nuestros pecados. Y no hay algo tan hermoso que entender que estamos unidos y ligados, hermanos, a través del Espíritu por medio de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús resucitó, esa fue la promesa para nosotros, que un día también nosotros íbamos a resucitar. Pero no podemos resucitar si este cuerpo mortal vive en pecado. Si este cuerpo mortal, hermanos, vive en iniquidad y rebelión. Por eso el Señor tuvo que pagar el precio, no por unos cuantos, por muchos, por toda la humanidad. Dios ama a todos en lo particular. Yo quiero que voltee con el que está a su lado y dígale: Cristo te ama. Y Él pagó el precio por ti. Nos justificó. El enemigo puede tomar autoridad sobre nosotros si nosotros lo permitimos. Si nosotros seguimos constantemente desviados en nuestra naturaleza pecaminosa y nos deleitamos en el pecado, entonces el diablo puede tener autoridad aún sobre los hijos de Dios. Pero a aquellos que tratamos de vivir constantemente ligados en su amor y entender el poder de su resurrección que nos justifica por medio de la fe, entonces nosotros somos limpiados y somos justificados, porque tenemos abogado para con Dios, y ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Éramos hijos de ira porque quebrantábamos la ley de Dios. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Y Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero justificar, como la palabra justificación significa, hermanos, prueba de la justicia de alguien. Y si hay alguien justo en este lugar, se llama Jesús. Si hay alguien que murió, hermanos, siendo justo y que no había pecado en él, ese se llama Jesús. Y la palabra nos enseña que aquellos hombres que crucificaron y llevaron a Jesús a la muerte, hermanos, pensaban que se había acabado. Hasta ahí había llegado, hermanos, lo que Jesús enseñaba y predicaba, pero no se habían dado cuenta que estaban, hermanos, que estaban crucificando a aquel dador de la vida, que les había dejado los leyes y mandamientos desde el tiempo de Adán en la creación hasta nuestros tiempos en este caminar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante de Dios
Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos dio el acceso de tener una relación personal con Él. Entonces la resurrección, el poder de la resurrección nos justifica delante de Dios. Pero también la resurrección, hermanos, demuestra que Jesús venció a la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que la muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecadores de cada uno de nosotros, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Pero, hermanos, necesitamos entender que solamente Jesús venció a la muerte. Nadie más pudo hacerlo. Y nadie más lo puede hacer. Jesús venció la muerte. Y ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, nadie lo puede retener, ni aún la muerte lo pudo retener, hermanos. Y no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Y muchos, hermanos, en nuestros últimos días pensamos qué será de nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos menciona en Corintios capítulo 15, versículo 55. La palabra de Dios nos enseña, y Jesús dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo no tenía miedo a morir. Cuando él estaba preso en Roma y a punto de morir, él escribía cartas para motivar a los efesios, a los tesalonicenses. Escribía cartas para motivar a los corintios. Y a mí una frase que me llama la atención, que la ha escuchado usted muy constantemente. Pablo decía, a punto de entregar su vida, él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por medio de aquel que ha entregado su vida por nosotros. Por eso él mencionaba y decía, hermanos, algo tan asombroso. Si a punto de morir y entregar su vida, no le importaba, porque sabía que tenía una recompensa eterna. Y la muerte a veces, hermanos, es algo de mucho temor. Pero ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y el poder de su resurrección no solamente me justifica, sino me hace entender que Cristo venció la muerte. La muerte no tuvo autoridad con el Hijo de Dios. La muerte no tuvo autoridad con aquel que entregó su vida y vertió su sangre en la cruz del Calvario. Y esa victoria que Dios nos mostró a través, hermanos, de su sacrificio en la cruz, nos hace entender que nosotros, hermanos, tampoco pasaremos por ese camino difícil. Usted va a pensar, ¿qué quiere decir, hermano? La Biblia dice que aquellos que cuando llegue nuestro tiempo, sea en este tiempo o sea en un tiempo venidero, los que creemos en Cristo Jesús no morimos, porque Jesús ya venció la muerte. Así que no le tenga miedo a la muerte. Mas sin embargo, hermanos, crea que cuando llegue su tiempo y si usted se mantiene en el caminar del Señor, es una gran victoria, porque si llega nuestro tiempo, vamos a dormir en Cristo Jesús, esperando que Él venga por segunda vez. La muerte solamente es el paso a la vida eterna. Pero usted está preparado. ¿Está preparado? Porque nadie se prepara para morir. Jesús se preparó para entregar su vida por nosotros. Y se entregó, y era tanta su agonía del Señor que no quería pasar esta situación.
pero era necesario. Porque si Jesús no hubiera entregado su vida, tú y yo no tuviéramos una oportunidad de vida eterna. Tú y yo no tuviéramos una oportunidad de salvación. Por eso la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte y no hay poder humano y no hay poder ni infernal que pueda detener, hermanos, lo que Jesús nos ha dado en este tiempo. Y eso que, hermanos, que Dios nos dio se llama vida y vida en abundancia. Otra de las razones por cuales estar unidos en el poder de su resurrección es que la resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. ¡Wow! Eso nos liga. El poder de su resurrección nos liga en su amor. Estamos unidos en su amor. Segunda de Corintios 4:14 dice: porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Dios nos da la oportunidad de estar unidos en su Espíritu. Su Espíritu nos hace vivir en este tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el poder de su resurrección me une no solamente en el poder de la palabra, sino me une en la promesa de una vida eterna esperada para nosotros en Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo somos unidos por la fe. Y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra injusticia, Él no ve nuestro estilo de vida ligado al pecado, sino la justicia de Jesús, hermanos, mira a través de nosotros, que nos está, hermanos, justificando por medio, hermanos, de que nosotros podamos venir por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Aunque a pesar de que nosotros vivimos una vida separada por medio del pecado, Dios no nos mira en esa condición. Dios está mirando más allá de tu condición. Dios mira a través de nuestro corazón, a pesar de que aún no estamos ligados muchos en una vida de pecado, en un estilo de vida no de acuerdo conforme a la palabra de Dios, pero Dios no mira con esos ojos. Dios siempre estaba mirando con ojos de compasión, con ojos de perdón, con ojos de misericordia, con ojos, hermanos, de restauración, de consolación. Y Dios, hermanos, nos está dando la oportunidad a todos. De Cristo nos da la oportunidad a todos, pero debemos de entender que el poder de su resurrección permanece con aquellos que permanecen en la palabra, permanece con aquellos que creen y actúan conforme a la palabra. Así que usted no se detenga en seguir creyendo, pero no se detenga también en seguir actuando. Cuando nosotros creemos y estamos unidos por medio de la fe, significa que hemos muerto junto con Él, pero vivimos con Él. Decimos no al pecado, morimos al pecado. Y esta unión solo es posible a través de la resurrección de Jesús. No hay otro método, no hay otra fórmula. Jesús tuvo que morir en la cruz, pero esta muerte y esta resurrección de Jesús nos ligó en su espíritu para que nosotros pudiéramos vivir con Él, pero también hacer morir la obra de la carne, que a veces, hermanos, quiere permanecer en la vida del hombre. Cuando nosotros, otra de las razones de estar unidos en el poder de su resurrección, es que la resurrección de Jesús confirma la verdad de la Escritura. Isaías 53 y el Salmo 16, algunos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, nos hablan del cumplimiento y testifican de la vida y de la resurrección de Cristo. Cuando el profeta Isaías, hermano, profetizaba, y él mencionó en el capítulo 53 versículos 10 al 12, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes respirará despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya estaba profetizado que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Muchos años atrás estaba profetizado que Jesús iba a pagar el precio por nosotros y que Él iba a pagar, hermanos, por nuestras iniquidades. Por eso el rey David en el Salmo 16 menciona: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo no sé cuántos gozosos hay aquí, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. ¡Wow! ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir: yo tengo plenitud de gozo en su resurrección? ¿Sabe? Otra de las razones por las cuales estamos unidos en el poder de su resurrección es que la resurrección de Jesús prueba, hermanos, que Él es el Hijo de Dios. Recuerde que Jesús, siendo en forma de Dios, no se detuvo a ser igual que nosotros, pero Él no deja tampoco de ser el Hijo de Dios, aquel que Dios preparó para entregar su vida humanamente por expiación de nuestros pecados. Y como Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte de cruz. A Él no le importó pagar el precio. A Él no le importó entregar su vida. A Él no le importó recibir, hermanos, aquellas transgresiones que le hicieron, aquellos golpes, aquellas injurias, aquel falso testimonio que se levantó y llegar a la cruz de una manera, hermanos, que ningún hombre merecía o merece. Sin embargo, Jesús lo hizo por amor a nosotros. No había pecado en Jesús, no había maldad en Jesús, pero era necesario que Jesús, como Hijo de Dios, hermanos, muriera por amor a nosotros. Y el apóstol Pablo, los romanos lo menciona en el capítulo 1, versículos de 2 al 4. Dios había prometido enviar a su Hijo, y así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David, y Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. En la traducción del lenguaje actual así lo menciona. O sea que había una esperanza detrás del ministerio de Jesús. Ese ministerio que entregó a causa, hermanos, y entregarlo para la iglesia en este tiempo. Como hijos de Dios tenemos el poder de su resurrección, tenemos el poder de su evangelio, tenemos el poder de su palabra, porque su espíritu permanece en la iglesia todavía hasta este tiempo. Por eso tenemos plenitud de gozo, por eso testificamos. ¿Sabe lo que hacían los apóstoles en aquel tiempo? Los apóstoles no se dedicaban a escudriñar tanta teología ni enseñar tantas cosas teológicas. Lo único que predicaban era que Jesús había muerto, había sido sepultado, pero había sido resucitado con poder. Y el testimonio que venía detrás de ellos confirmaba el poder de Dios en su vida. Sanidades y milagros eran manifestados por el Espíritu que abundaba en ellos, y el Espíritu que abundaba era el mismo Espíritu de Cristo en sus corazones, manifestando las mismas sanidades que Jesús hacía.
Mayores cosas haré en mi nombre, Jesús le dijo a sus discípulos. Pero esperen el tiempo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Realmente, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Si tú eres un hijo de Dios, en ti reposa el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe? Si tú eres hijo de Dios y aceptaste al Señor como único y suficiente Salvador, en ti reposa el poder de su resurrección. No te has dado cuenta, pero llegará el día en que, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted no se ha dado cuenta, pero mire, ha llegado el tiempo en que los cristianoides, los que vivíamos separados del amor de Dios, hemos sido, hermanos, perdonados a causa de nuestros pecados. Y hoy el poder de su Espíritu Santo nunca ha dejado de ser. Su poder sigue permanente. Su gracia todavía sigue perdonando nuestros pecados. Su amor sigue limpiándonos y sanándonos nuestras heridas y levantándonos de las dificultades y tribulaciones. Por eso hoy celebramos que Cristo resucitó. Por eso hoy predicamos que no se encuentra en una tumba. Esto es polvo y al polvo regresará. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y eso nos ha dado vida eterna. ¡Wow! Esa vida es la misma vida que tenemos cada uno de nosotros que creemos en el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que no le importó entregar la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Salvador y hemos reconocido que el Señor, hermanos, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces está la promesa vigente de la vida eterna. Pero necesitamos recordarles que este evangelio verdadero de la palabra que nos enseña que la resurrección de Jesús está ligada en la palabra de Dios. No fue algo que el hombre se inventó, hermanos. No fue algo que alguien que creyó en Jesús quiso escribir a causa de poder de simplemente testificar. Esto, hermanos, que tenemos en nuestras manos es poder de Dios. Testifica lo que Jesús hizo para nosotros. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 6, porque a veces en la vida del hombre vienen pruebas, tribulaciones y desánimos. Y el Señor les dijo a los Efesios: por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el versículo 10 del capítulo 6, Él nos enseña que el poder de su fuerza permanece con sus hijos. Pero también el apóstol Pablo nos daba la recomendación y nos recuerda en las escrituras, en 1 de Corintios capítulo 15, de versículos del 1 al 4, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Escuchen bien: en el cual recibieron y se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les hemos predicado, y de otro modo habrán creído en vano. Porque todo lo que les transmití a ustedes, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. O sea, el apóstol Pablo no estaba diciendo nada que estaba fuera de lo que Dios ya había estipulado en su palabra. El Señor les estaba enseñando al apóstol Pablo
levantaba el ánimo, hermanos, de los creyentes para que se aferraran a que así como Jesús murió y fue sepultado y resucitó, también es lo que representa el Evangelio a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Evangelio vino a hacer morir, hermanos, nuestra vieja naturaleza, sepultó nuestros pecados y somos resucitados por el poder de su Evangelio. Somos resucitados. Cuando usted bajó a las aguas bautismales, usted hizo ese acto donde usted murió a su vieja naturaleza, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y usted fue sepultado y ahí fueron perdonados sus pecados por medio de la fe. Escuche bien, por medio de la fe. Usted no necesita ir con alguien para que le perdone sus pecados, pero si usted se arrepiente con todo su corazón y cree que Jesús, hermanos, fue levantado, hermanos, al tercer día, la palabra de Dios dice que el arrepentimiento produce perdón para nuestros pecados, nos justifica delante de Dios. Pero cuando bajamos a las aguas bautismales, que es un acto de fe públicamente para que los demás vean nuestra fe en lo que hemos creído, entonces cuando usted se levanta de entre las aguas, hermanos, usted es un acto de resurrección y una vida eterna que permanece. Por eso es importante estar ligados en el poder de su resurrección. Nosotros no valdríamos nada si el Señor no hubiera resucitado al tercer día. ¿Sabe? Muchos hombres de otras filosofías y religiones se levantaron a hacer cosas para traer paz, pero aunque hicieron cosas buenas, cuando llegó el día de su muerte, sus huesos permanecieron en sus tumbas. Y sus huesos permanecen en las tumbas, donde esto carnal, hermanos, vuelve al polvo. Pero Jesús no fue así. En Jesús hay una esperanza de vida eterna para él. Y la iglesia necesita no solamente creer, necesita aprender a reconocerlo todos los días. Porque Jesús no solamente resucita en este tiempo, en esta fecha que celebramos, hermanos, la Pascua, sino que Dios resucita cada día en tu corazón. ¿Sabe? Que Dios resucita cada día en tu vida, porque muchos de nosotros andamos por el mundo vagando sin fe y sin esperanza, y andamos, hermanos, dejándonos llevar por corrientes y por filosofías humanas, y aún el pecado nos arrastra y hace de nosotros estragos. Pero cada día es un buen día para que Jesús resucite en tu corazón. Y esa es la promesa para Dios. A pesar de que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, cuando estaban en la cena del Señor y el Señor partió el pan y oró al Señor, y al terminar de partir el pan y de servirles a sus discípulos, la Biblia menciona que teníamos que hacer esto en memoria de Él. Y nosotros lo hacemos por obediencia en memoria de Él. Pero no espere, hermanos, un evento como este, donde celebramos la cena del Señor y donde se predique la resurrección de Jesús, para que usted pida perdón por sus pecados. Todos los días son buenos para pedir delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados conscientes e inconscientes, de comisión y de omisión. Porque nosotros, hermanos, vivimos en esta tierra, pero aunque no somos de esta tierra, y tenemos una esperanza de un lugar celestial, de una morada preparada para nosotros. Yo no sé si usted se siente, pero yo no me siento de esta tierra. Pablo lo dijo, no somos de esta tierra. No sé si lo decía si hiciéramos como extraterrestres o porque la gente nos ve de una manera rara por seguir a Cristo. Le digo, la gente nos ve raro por seguir a Cristo. Por eso no somos de esta tierra.
pero somos de un lugar celestial donde Dios ha preparado una tierra nueva y un cielo nuevo, donde solamente los hijos de Dios habitarán ese cielo nuevo y esa tierra nueva preparada para nosotros. Calles de oro, mar de cristal, dice la palabra de Dios. Pero sabe, en ese lugar no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Por eso las razones de celebrar a Cristo todos los días es algo hermoso. Y la razón es de que hayamos entendido que el Hijo de Dios era necesario que muriera por nosotros y que sujetara todas las cosas en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La resurrección de Jesús, otra de las razones, es que a través de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. No solamente es real a través de la Escritura, no solamente es real, hermanos, para los que creemos, sino se permanece viva. Y los cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Y hermanos, no hay mejor noticia que el apóstol Pedro, cuando escribió en una de sus cartas, en el capítulo 1, él escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Una herencia incorruptible, inamovible, inmarcesible, que Dios ha preparado para nosotros. Y una de las razones más importantes del poder de su resurrección es que Dios nos liga a través del poder de su Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Y su Espíritu Santo, después de que Él, hermanos, ascendió al cielo, Él mandó su promesa a través de su Espíritu Santo para continuar el trabajo aquí en la tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de nosotros. Voltea al que está a su lado y tóquelo. Dígale: el ministerio de Jesús continúa a través de ti, a través de mí. Y su Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos templos de su Espíritu Santo. Somos templos de su gracia. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo escribió a los Efesios y les decía que somos templos del Espíritu Santo? Porque en Efesios, en el Éfeso, ellos se jactaban, esta ciudad, por tener una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. Y una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo que se jactaban los efesios era porque el templo de Artemisa, de la diosa Diana, era un templo esplendoroso, de la reina de la fertilidad, como se le conocía, y que tenía un ciento de profetisas prostitutas que se daban libremente, bajaban, hermanos, de tiempo para dar a sus cuerpos, hermanos, para que lo religioso y lo carnal humano se conjuntaran y entonces le rindieran tributo a la diosa Artemisa en aquel tiempo. Pero el apóstol Pablo le escribía a los efesios porque los efesios eran, hermanos, estaban siendo influenciados por aquella manifestación de aquellos hombres que querían aparentar entre lo religioso y lo carnal. Y los discípulos de Jesús, hermanos, aquella iglesia que estaba estipulada en Efesios estaba influenciada por aquella filosofía humana, por aquella religiosidad. Pero entonces el apóstol Pablo en los Efesios les dice: hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
para aguardar y resguardar el poder de Dios que permanece en nosotros. Así que no sean iguales que ellos, sino vivan por el poder de Dios, dando buen testimonio, hermanos, de la fe. Y muchos se añadían a los efesios por la fe de ellos. Y díganme si en este tiempo no está pasando lo mismo. Lo religioso se viste de carnalidad y de mundanidad. Y no basta únicamente con venir al culto y alabar y brincar y dar vueltas y gozarnos. Hermanos, un verdadero hombre y mujer de Dios se guarda en santidad. Busca la fe, busca la santificación, busca agradar a Dios con la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero somos templos nosotros del Espíritu. Y el apóstol Pablo los exhorta y les dice: ¿no sabéis ustedes que son templos del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Sabe? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de aguardar su Espíritu Santo y vivirlo con toda fe, y esa esperanza viva se vuelve sin igual. Una de las últimas razones por la cual la resurrección de Cristo nos une en el poder de su resurrección es que resucitaremos igual que Él. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. 1 Corintios 15:20. Y los cristianos disfrutaremos de la vida resucitada igual que Cristo, con un cuerpo glorificado. Yo no sé si usted lo ha imaginado, ese cuerpo glorificado, pero será algo hermoso para nosotros. Que Jesús se haya levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pero así también nosotros, hermanos, seremos resucitados. Por eso el apóstol Pablo nos decía: lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción, y lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Y si hay un cuerpo natural, también un cuerpo espiritual, en el nombre del Señor. Así que si usted, hermano, está sembrando corrupción, guarde su corazón, arrepiéntase, para que Dios lo resucite en incorrupción. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Y la última razón por la cual yo pude ver a través de la Escritura, aunque hay muchas más razones de estar unidos en el poder de su resurrección, es que la resurrección de Jesucristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Cuando llegue el tiempo y estemos delante del trono de la gracia, dice la Biblia que estarán justos, pero también estarán injustos también. Y todos compareceremos ante el trono celestial, unos para vida eterna y otros para una condenación y una muerte segunda. Por eso tenemos que estar alertas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17 del 30 al 31. Nosotros somos responsables, hermanos, de que nuestra vida sea una vida agradable conforme a la voluntad de Dios. Y si usted no cree en el Señor Jesucristo,
Este juicio debe de causarle un poco de temor en su corazón. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en un lugar llamado el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible para los hijos de Dios. Y hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna, y ese se llama a través de Jesús. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Y cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios del poder de su resurrección. Y nuestra fe en Cristo es lo que nos une en la fe en el Señor y nos ayuda a recibir el perdón de nuestras iniquidades. Y una persona continúa en la incredulidad y asegura la ira de Dios para sí. Pero hermanos, los que hemos recibido la gracia y la benevolencia del Señor, no creemos de esa manera, porque creemos que el Señor, hermanos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y nosotros seremos resucitados y transformados juntamente con Él. Quiero terminar con una frase en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dijo: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Escuche bien: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. En otras palabras, yo soy la resurrección y la vida. Al que esté muerto y al que haya creído en Jesús, vivirá.